Continuamos con la lectura del libro La Resurrección y la Vida Eterna es ahora nuestra realidad de Grigori Grabovoi. Estamos en el capítulo 2, Principios fundamentales de resurrección, y en la página 107, resumen de los principios fundamentales de la resurrección. 1. Las condiciones auténticas del mundo están en la vida eterna. Una vida eterna garantiza la estabilidad auténtica del mundo. La tendencia a crear un mundo estable produce la vida eterna. Quien nunca ha muerto es la base que reproduce todo lo demás. Dios es la base. Dios es eterno, nunca murió. Desde aquí se deduce todo. 1.2. La vida eterna es el principio de desarrollo de la realidad divina. 1.3. Nuestra conciencia interpreta por realidad lo que existe en nuestra conciencia. 1.4. La estructura del mundo debe ser desarrollada de una manera muy intensa, encuadrada en el desarrollo de nuestra propia conciencia. 1.5. La resurrección es la comprensión de la auténtica conciencia. 1.6. La vida sin fin determina la necesidad de desarrollo del alma. 1.7. Principio de la divinidad. La tendencia a la vida eterna del cuerpo y al desarrollo de la conciencia auténtica es la práctica que conduce a la más elevada existencia humana. (1.8) ¿Es suficiente una persona que pueda resucitar y restaurar el orden mundial para que sea imposible destruirlo? 1.9. La resurrección que ha tenido lugar es un proceso para todo el mundo. 1.10. La conciencia y los órganos humanos, cuando se comprenden correctamente sus relaciones mutuas, dan lugar a la resurrección. La resurrección es un acto de creación. El desarrollo de la persona debe ser visto como un desarrollo global en todo el mundo existente. 1.11. 1.12. El principio de la resurrección está relacionado con el principio de la organización de la persona, que tiene en cuenta el desarrollo simultáneo de todo el mundo externo. 1.13. El dolor, la tristeza y la nostalgia no son la forma correcta para comprender el mundo. Solo la alegría, la luz y el amor es el único método para entender el mundo. 1.14. La personalidad se guarda tras la muerte, incluso después de la cremación. En este último caso, para cada partícula de ceniza que queda después de la cremación, es fija la estructura de la personalidad
de quien ha sido sometido a la cremación. (1.15) El espacio depende del punto de cruz de los intervalos de tiempo diferentes. Como resultado de este hecho, el tamaño de la Tierra puede ser aumentado. Estamos leyendo el resumen de los principios fundamentales de la resurrección, final del capítulo 2. Pasamos a los puntos del segundo principio. 2.1. El hombre es una sustancia eterna por el principio de su creación, de modo que la resurrección se basa en la expresión de lo que es eterno en seres humanos. Hay una dependencia mutua entre la estructura espiritual y física, por la transformación de la información sobre la estructura física en el campo del espíritu. Podemos transformar el espíritu en la medida en que cambiará cualquier estructura física, lo que lleva a la creación de un cuerpo físico. (2.3) El tiempo y el espacio no limitan la duración de la vida. El concepto de la duración de la vida se forma por la relación que el espíritu tiene con el espacio y el tiempo. 2.4. El principio de la eternidad, incluso el principio de la restauración después de una muerte biológica posible, está incluido en la razón primera, en la primera esencia de los impulsos de desarrollo humano natural. El 2.5. Un impulso dirigido hacia la resurrección siempre está dirigido hacia el desarrollo infinito de quien debe ser resucitado. 2.6. El que está resucitado siempre ve el proceso de la resurrección y es consciente de esta, y también siempre participa en la resurrección como una personalidad capaz de iniciativa. 2.7. El que está resucitado sabe siempre perfectamente que después de la resurrección vivirá como una persona común. 2.8. El que fue resucitado está convencido siempre de que los demás vivos van a tener con él una relación de paridad. No se siente separado de vivientes en cualquier forma. Se siente ser una persona normal, tanto como los vivientes. Acá hay un error de traducción. No se siente separado de ninguna forma, se siente ser una persona normal, tanto como los vivientes. 2.9. Después de la resurrección, se debe llevar absolutamente a cabo un trabajo metódico para explicar al resucitado su nueva condición, vinculada al hecho de que ahora él tiene un cuerpo físico. 2.10. Una persona resucitada mantiene plenamente todas las habilidades profesionales y de cualquier otro carácter anteriormente adquiridos durante la vida. 2.11. El concepto de espíritu determina la autenticidad de la estructura del conocimiento. 2.12. Uno de los aspectos de la resurrección es el restablecimiento de la conciencia de la vida creativa. 2.13. El enfoque del proceso de la resurrección debe ser igual a lo que se tiene respecto del proceso de reproducción del embrión. Hace como una comparación. También acá hay algo
respecto a la traducción, pero tiene que ver con una analogía entre el enfoque del proceso de resurrección debe ser igual al proceso de reproducción del embrión. 2.14. Los fallecidos no se paran en su desarrollo. El desarrollo espiritual de la personalidad sigue siempre, bajo cualquier circunstancia. Por ello, al nivel espiritual, la resurrección es reconocida como una manifestación de la armonía general del mundo. Y precisamente por eso cada persona dentro de su alma es consciente de la resurrección general de los fallecidos. La ambición de Dios y del hombre a la unión en los marcos de la recreación y de la reunión lleva a la materialización y la resurrección. La concentración por el hombre en su propia conciencia puede conducir a un cambio radical de las estructuras del mundo. 3.3. El cuerpo físico es siempre una parte del alma. 3.4. Tanto en teoría como en práctica, el ser humano puede ser considerado como una estructura de la conciencia que tiene una envoltura del cuerpo. 3.5. A nivel de la creación de los enlaces informativos, ningún objeto se cruza con cualquier otro objeto externo, incluso consigo mismo. El principio de resurrección del ser humano o el principio de la recreación de cualquier objeto se encuentra incluida en la intersección entre la información inicial sobre el objeto y la información que está desarrollándose sobre él en el campo de los enlaces consecuentes que van formándose cuando se crea la información. 3.6. El sistema de impresiones espirituales de quien cuida resurrección es el principio de la organización de la sociedad en las próximas etapas de su desarrollo. 3.7. Los objetos alejados de la realidad son lo que está cerca del resucitado y lejos de los vivientes. 3.8. El resucitado generaliza el espacio y particulariza el tiempo. Durante el primer período, el tiempo para él es discreto, pero para el viviente, el tiempo es continuo. 3.9. El principio de autonomía del funcionamiento de la información en tiempos diferentes. 3.10. La religión auténtica está orientada para realizar el desarrollo creativo del alma, del cuerpo y de la sociedad. 3.11. La resurrección es la base más real, más concreta, más específica y más evidente para el desarrollo posterior, para el desarrollo del pensamiento de las generaciones futuras. 3.11. Un viviente que no ha muerto nunca podrá siempre traer a un fallecido en un tiempo más satisfactorio y en una variación más apropiada de lo que puede hacer un resucitado. 3.13. La práctica de la resurrección, que es la práctica de la restauración, no es contrario a ninguna religión, a ninguna ley o dirección del plan de creatividad. 3.14. La resurrección ofrece a la gente la posibilidad de resucitar y reintegrar cualquier objeto.
Pasamos al cuarto principio fundamental de resurrección. Estamos en el resumen de estos principios fundamentales de resurrección del capítulo 2, final del capítulo 2. 4.1. La resurrección es la gestión de todo el espacio externo. El ser humano es todo el mundo externo y todo el mundo interno al mismo tiempo. 4.2. 4.3. El alargamiento del tiempo, su alejamiento o su acercamiento representa precisamente la resurrección por algunos aspectos del espacio. 4.4. Lo que piensa un hombre, lo que dice y lo que hace, tiene el carácter de la eternidad. 4.5. El principio de la eternidad garantiza a los fallecidos la comprensión de que tendrá lugar su restablecimiento. 4.6. El movimiento de los fallecidos en su país de vida, fabuloso para nuestros conceptos, en realidad se realiza por medio de la estructura de nuestra conciencia. 4.7. Las modificaciones del paisaje geográfico que se producen por los terremotos o por la caída de grandes piedras durante la avalancha causan los cambios genéticos y estructurales en el hombre, porque el hombre reacciona a todo el espacio. Y acá concluimos el resumen de los principios fundamentales de la resurrección. Concluimos el capítulo 2 del libro La vida eterna y la resurrección es hoy nuestra realidad de Grigori Grabovoi. Hasta la próxima.